Estamos al último bloque de Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios alternativos, y pretendemos comunicarnos con Exaltación. Queremos charlar con Agustín del espacio Exaltación Salud. Agustín, ¿estamos escuchándonos? Sí, hola, ¿cómo están? Oh, perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, estimado, querríamos primero que nada, preguntarte cómo están por las inundaciones ustedes. Mira, acá en Los Cardales, por suerte por suerte o por la razón que sea, no hemos tenido tantas inundaciones, pero Capilla del Señor, que es la cabecera del partido, sí hubo evacuados, hubo anegamientos de calles, y bueno, y después zonas cercanas, municipios cercanos como Campana y Zárate, como habrán visto en los medios, Sí. que estuvieron bastante complicados. Sí, así es, estimado. Pero, ¿y ustedes como un espacio que cuida el ambiente, que se defiende de los agrotóxicos, qué lectura hacen de esta, que le llaman catástrofe, como que si hubiera caído del cielo, así, sin mayores responsabilidades? Sí, eso es verdad, porque los políticos, los funcionarios acá es como que han tratado el tema como si llovió mucho de golpe y no se podía hacer nada al respecto. Por un lado sí es verdad que llovió una cantidad inusual de agua. Por suerte no fue en tan pocas horas como pasó en Bahía Blanca, Ajá. que ahí, digamos, causó el desastre que bueno, que no pasó hace tanto, digo, fue bastante reciente también. Fue más distribuida durante un día y medio, 2 días, pero sí es inusual y obviamente responde a la crisis climática que todos los gobiernos soslayan, ¿no? Porque tenemos el negacionismo explícito Sí. de Milei, que dice que es un invento del comunismo, pavadas de esas que dice, pero por otro lado, digamos, los demás gobiernos no han atacado las causas como corresponde. Digo, el gobierno provincial de Kicillof ha promovido el extractivismo petrolero, las offshore ahí en la costa. Entonces, también hay responsabilidades de todos los gobiernos. Eso dentro de lo que es más nacional y lo que tiene que ver con el cambio climático, que hace que estos fenómenos cada vez sean más frecuentes y más extremos. Y después, bueno, nosotros como Exaltación Salud estamos más abocados al agronegocio. Sabemos que el cambio del uso del suelo, además de favorecer el cambio climático, lo que hace es profundizar este tipo de problemas, porque, por ejemplo, un campo de soja no va a absorber la misma cantidad de agua que un humedal o que cualquier otro ecosistema nativo. A eso hay que agregarle otra cuestión, también del cambio de uso del suelo, que es el extractivismo inmobiliario, que quizás se vio más grave en Campana, sí, donde de hecho Techint estaba siendo denunciada por haber, con el aval, ¿no?, del gobierno municipal, porque esto obviamente tiene que venir de arriba, donde rellenó el cauce de un arroyo, el arroyo de la Cruz, y eso influyó mucho en la inundación de barrios que en general, digo, la gente más afectada es la gente más vulnerable, ¿no? Los barrios, por supuesto, más pobres son los que más sufren este tipo de consecuencias. Así que bueno, son varios factores que se van sumando, y bueno, un factor ahí me parece que es la responsabilidad estatal, donde los gobiernos no es que no hacen obras, porque parece que vira el tema hacia ahí, ¿no? Faltan obras. Me contaban que en Campana los terraplenes que hicieron para este tipo de lluvias fuertes no dieron abasto. Ajá. Es decir, pero además se hacen obras que son extractivistas, o sea, benefician a las empresas, a las industrias, a los countries, a los barrios cerrados. Son obras que no deberían hacerse. No es que no se hacen obras, es que se hacen obras pero en favor de intereses privados. Claro, está muy buena tu observación, porque si no, viste, es muy simplista. Bueno, muchos vimos como ser el arroyo ese que ha tapado con sus obras el señor Techint, que en Campana es una empresa de esa, la empresa obviamente más importante que hay. Bueno, evidentemente el cauce de ese arroyo está tapado por un emprendimiento, digamos, de la gran fábrica de Techint, ¿no? Y eso fue una obra.
Eso fue una obra, no sé quién la habrá pagado, supongo, Cotechín, pero claro que hay obras. Hay barrios cerrados también, que les hacen calles, etcétera, etcétera, los ponen más altos y el que está abajo, bueno, recibe el agua. Sí, ¿Qué obras se hacen, no? ¿Qué obras? sí, y además, bueno, hace unos días, que casi parece una broma, pero si no fuese todo tan triste, ¿no? Pero hace unos días hubo un congreso, no sé bien qué era, pero era de inversores inmobiliarios y estuvieron presentes los tres de estos intendentes que más se inundaron, lo cual habla por sí solo, ¿no? Estuvieron Diego Nani de Exaltación de la Cruz, Abela de Campana y Matskin de Zárate, y los tres buscando inversiones inmobiliarias, lo cual para mí habla mucho de que cómo vivir en el territorio está siendo decidido por intereses de vuelta, de empresas, de productores agropecuarios que fumigan escuelas, como salió a la luz, bueno, hace poco, acá en Exaltación estamos con un tema muy grave que es que el Estado quiso encubrir un delito de una fumigación en una escuela. Digamos... Sí, con el regalo de unos pupitres, ¿no? Sí, es... Pero cuando digo el Estado, digo más allá de los gobernantes. Acá hubo un fiscal, 2 autoridades educativas y un delegado municipal que por acción u omisión hicieron un acuerdo que además es ilegal, que ahora lo estamos denunciando, para salvar a un productor que había con una avioneta fumigado con 2 insecticidas a una escuela. Los chicos terminaron intoxicados, se tuvieron que evacuar a los docentes, a los alumnos. Pero bueno, todo eso tiene que ver con este tipo de catástrofes, porque cómo vivir en el territorio está siendo decidido por unos pocos, y los gobiernos representan a esos pocos, no nos representan, digamos, a todo el pueblo. Nosotros siempre decimos, donde hay extractivismo no hay democracia, porque si hubiese democracia no habría extractivismo. El pueblo no va a decidir este tipo de envenenamiento, configuración del territorio, modificación de cuencas, relleno de humedales. No va a decidir eso democráticamente, ¿no? Más allá de que después, bueno, van a las urnas, ahí se puede hacer una lectura más profunda, qué sé yo, pero la realidad es que lo que se decide cómo se va a vivir en estos territorios es decidido por muy pocos y en una oficina, ¿no? En una oficina y con un poder de fuego muy, 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 muy importante, ¿no? Sí, y los gobiernos están completamente capturados no solo los gobiernos, como les contaba recién, hasta un fiscal, hasta autoridades educativas, todas, acatando lo que les baja de la sociedad rural o de algún grupo fuerte inmobiliario o de Techint o de quien sea, pero siempre de los, digamos, que tienen el poder efectivo. Y esto no es democrático para nada. Claro que no es democrático. A propósito de todas estas inundaciones y demás, allí en estas ciudades, charlando con la gente, con los vecinos, salta a la vista las responsabilidades que hay por las alturas, estimado Agustín. Y es difícil de decir con certeza, porque la verdad es que también yo creo que hay una responsabilidad de los medios, porque si bien se habló de cambio climático, eso está bueno, y hace unos años estaba más tapado, creo que tiene que ver también con lo que pasó en Bahía Blanca, y con lo inusual también de las lluvias, ¿no? Es hora, ¿no?, de tomar la crisis climática con toda la gravedad que ese problema tiene. Pero sí es verdad que los medios de comunicación es difícil que hablen de este tipo de cosas. Y acá los medios locales, en Exaltación hablo, ¿no? Sí. Son muy, muy oficialistas, muy funcionales. Imagínate que algo tan grave como que el Estado encubrió un delito de una fumigación ilegal, salvo una radio de Cardales, pero el resto de los medios se hicieron los tontos. Y estamos hablando de algo muy grave. Entonces, lo que van a mostrar esos medios es a Diego Nani bajando unas cajas de cosas que les mandó el Ministerio de Ambiente, sí, unas motosierras, no sé qué les mandó el Ministerio de Ambiente. ¿Para qué se gana esa motosierra? No sé, no sé, porque no hubo tanta caída de árboles acá, no fue tanto viento, fue más que nada lluvia, sí. Claro. Sí, te escuchábamos y pensábamos en 2 cuestiones, ¿no? Por un lado,
que son parte de lo mismo, que es cómo vamos naturalizando cierta invasión que hay en los territorios, ¿no? Por un lado, la naturalización del territorio o de algunos territorios como zona de sacrificio, inclusive con la gente adentro, y me parece que el ejemplo de la escuela es muy claro. Y por otro lado, algo que leía a propósito de la publicación de un libro justamente sobre agrotóxicos, donde el autor hacía referencia a una anécdota que también es muy triste, pero le decía, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que se puede comer sin agrotóxicos si desde que nacen ya hay agrotóxicos en las verduras, en el pan? Entonces también estamos muy invadidos por este modelo productivo que es el que nos está matando. Sí, totalmente. Necesitamos como un cambio de paradigma muy profundo. Esto no se resuelve con 1000 metros, por ejemplo, de restricción a fumigaciones, si bien nosotros lo vemos, para nosotros es una victoria, sí. Así como fue una victoria prohibir las fumigaciones aéreas en su momento después de lo que pasó con esta escuela. Ahora vemos que, por un lado, sí, prohibieron las fumigaciones aéreas, por otro lado, hicieron todo lo posible para que el productor no vaya a juicio. Claro. Pero sí, es un paradigma muy, muy profundo, donde para mí hay que replantearse todo. Pero bueno, este tipo de crisis sirven para eso. O sea, por un lado son catástrofes, la gente sufre. Creo que hasta donde escuché ha habido 4 víctimas fatales, Sí. 4 personas que murieron por estas lluvias. En Bahía Blanca hubo 16, si mal no recuerdo. Y todos los problemas, digo, hay mucho sufrimiento. Pero al mismo tiempo yo creo que estas crisis son una oportunidad para replantearse cosas que van más allá de la crisis climática en sí o del extractivismo en sí, cómo resolver eso más inmediato, que tienen que ver con cómo devolver la democracia a los pueblos, cómo hacer que los pueblos puedan decidir cómo vivir realmente en sus territorios, en armonía. Digo, abre también oportunidades de que nos sentemos el pueblo, no que se sienten hombres de traje en una oficina para decidir o para replantearnos todo. Esto, cómo nos alimentamos, qué le damos a nuestros chicos, cómo volver a lo sano. Bueno, son muchas cosas para replantearse, pero yo creo que de a poquito irán cayendo las fichas. Así es, y seguramente la organización sea un muy buen primer paso.